Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este webinar que organizamos hoy desde Externus. Mi nombre es Igor Fernández, soy socio director y soy el responsable de la práctica de inteligencia artificial. Además, hoy tengo el privilegio de estar acompañado por Santiago Martín Caravaca. Santiago es abogado, experto en tecnología y además es el responsable del desk español de Futura Law Firm, una firma italiana de derecho con la que trabajamos la capa legal en los procesos de transformación con IA y que abordará más adelante la parte dedicada al cumplimiento y normativa en materia de inteligencia artificial, que es el asunto principal que trataremos hoy. ¿No? Es una sesión muy cortita, muy al grano, orientado sobre este tema. Pero bueno, antes de hablar de la regulación y cómo nos afecta en la materia, ¿no? Trataremos inicialmente cómo está la cuestión de la tecnología y de la inteligencia artificial a partir de nuestro segundo informe que hemos preparado de implementación y adopción de tecnología en el sector del seguro, ¿no? Bueno, Santiago, muy buenas tardes. Hola Igor, ¿cómo estás? Encantado. Saludo a todos los que estáis conectados. Muy bien, pues si os parece, mostramos rápidamente la agenda del día y de la jornada y arrancamos. Bueno, como os decía, va a ser una jornada muy corta, muy compactada. Vamos a hacer primero un repaso rápido de las cuestiones en cuanto a cómo está el mercado en implementación de inteligencia artificial y otras tecnologías. Lo haremos a partir de este segundo informe que publicamos desde Externus un año más, recogiendo respuestas del mercado en cuanto a cómo está implementada la tecnología en este sector y que nos sirva de punto de partida para entender cómo estáis y cómo está el resto de la industria y poder tomar decisiones más informadas, ¿no? Entonces, veremos este informe rápidamente, qué prioridades nos decís que hay para 2026, barreras también que encontramos, ¿no? Que puedan frenar estas implementaciones y bueno, dos formas que vemos desde Externus, que es cómo se está implementando la IA a día de hoy y que tiene mucho que ver con lo que comentará después Santiago en cuanto a cómo adaptarse al marco regulatorio actual en materia de IA, que es muy complejo y muy intenso y bueno, que requiere de apoyo probablemente o no probablemente, seguramente por parte de equipos legales profesionales, ¿no? Y que conozcan muy bien la materia. Así que bueno, si os parece, pues entramos en materia ya. Como os digo, ¿no? La tecnología sabemos que es y que será una palanca para resolver muchos de los problemas que tenéis hoy en las corredurías de seguros. De hecho, bueno, pues el análisis que tenemos del sector sitúan, no solo nuestro, sino de otros players, que entre el 30 y el 40% del tiempo que se dedique, que trabajáis o que se genera dentro de una correduría está dedicado a tareas administrativas repetitivas y que no aportan valor diferencial, ¿no? O que aportan poco valor diferencial, y se estima que aproximadamente la IA va a generar una reducción del 20% de los costes operativos de aquí a 2028. Bueno, como os decía, una de las cuestiones que recogemos en nuestro informe son los procesos prioritarios para digitalizar en 2026, ¿no? Lo que nos contáis vosotros a lo que le estáis dando prioridad, ¿vale? Como veis, la mayoría de los encuestados nos dicen que se está dando prioridad a la cuestión de renovaciones, ¿no? A todo lo que es el proceso de renovaciones, que sabemos que genera una alta carga administrativa y de mano de obra, y es donde se está poniendo el foco ahora mismo en cuanto a implementación de tecnologías que mejoren este proceso. En segundo lugar y en tercer lugar, con la misma cantidad de respuestas, porque de alguna manera están muy relacionados, nos dicen los encuestados que siniestros y atención al cliente son las otras dos áreas donde más inversión en digitalización y en tecnología se espera hacer durante este 2026. El resto de respuestas pues las tenéis ahí, las tenéis en el informe y las podéis ver. Pero a modo resumen, pues como os digo, renovaciones y siniestros son las áreas que están escogiendo los mediadores, según este informe, para hacer sus inversiones en materia de digitalización. Cuando digo áreas, las inversiones pueden ser en tecnologías, diferentes tecnologías que soporten esto, soluciones que existan en el mercado o inteligencia artificial, pero sí aplicadas a estos dos procesos o estas dos áreas dentro de la correduría. ¿Cuál es la situación actual de la implementación de la IA en corredurías según la información que nos habéis dado? Bueno, pues lo primero es daros una perspectiva muy rápida de lo que venimos viendo y de lo que vosotros venís viendo y sufriendo. Pues tradicionalmente la correduría funcionaba de forma muy manual, con poca inversión. Es decir, el peso de la tecnología o de la inversión en tecnología era muy pequeñito y todo esto ha ido creciendo durante los últimos años
cuando tuvimos la adopción en herramientas cloud y bueno, cada vez va más, ¿no? La realidad de esta slide o de esta presentación es que debemos esperar que el peso de inversiones en tecnología sean cada vez más altas dentro de nuestra cuenta de resultados de correduría. Estos son los números del uso que tenemos en este momento, ¿no? En el momento del informe. Y para mí, aunque no aparece aquí, resaltar sobre todo el dato del 82%, ¿no? El año pasado hicimos este informe, como os digo, y el dato que teníamos de uso de la IA dentro de las corredurías estaba en el 43% aproximadamente. Así que se ha duplicado en un año, y es verdad que lo vemos cuando hablamos con vosotros. Ya hay mucha más gente utilizándola, ¿no? En su día a día, muchos más empleados de correduría utilizando IA en su día a día. Casi el doble y casi el 100%. Es decir, quedan muy pocos empleados que todavía no hayan hecho algún uso de la IA de forma más o menos frecuente en su día a día. Bueno, pues y además es que no es algo puntual, como os digo, no es algo que estamos viendo que se usa una vez y ya, y de ahí pues que podamos tener esas respuestas del 82%, es algo que ya ha dejado de ser novedad, pero bueno, tiene todavía un componente de uso no controlado o no estratégico, es muy táctico, cada empleado va a su aire, a su manera, de forma descontrolada probablemente en muchas ocasiones, con herramientas que no están preparadas o que no cumplen todo lo que tienen que cumplir, que ahora veremos. Pero sobre todo lo que vemos es, o lo que debemos extraer de esta información, es que el 40% de los empleados ya hacen un uso habitual, ¿vale? Dentro de vuestras corredurías, pues de cada 10, 4 están haciendo ya un uso habitual y lo que debemos es vigilar qué uso están haciendo o cómo lo están haciendo. ¿Cuáles son las barreras que nos exponéis? Bueno, pues principalmente, y probablemente aquí no os descubra nada, las integraciones. El no disponer de integraciones con compañía o con vuestros RPs o entre ellos o con herramientas del RP hacia afuera, ¿no? Básicamente, aunque principalmente todo tiene que ver con las integraciones hacia compañías, es el principal reto que se encuentra en las corredurías a la hora de implementar nuevas tecnologías, ¿vale? Y a partir de ahí, la cuestión de automatización, las herramientas que existen hoy en el mercado, pocas ofrecen o están empezando a ofrecer ahora, ¿no? Pero hasta ahora no lo ofrecían, o en el momento de la encuesta ofrecían poca automatización y es uno de los mayores retos que os encontráis. Como hemos dicho al principio, entre el 30 y el 40% de las actividades que se hacen en una correduría son tareas repetitivas y por lo tanto pues es una necesidad muy grande la que hay dentro de las corredurías, ¿no? Bueno, algunas barreras más, como os digo, tenéis el informe, pero sobre todo falta de tiempo, falta de formación y cuestiones regulatorias, ¿no? Bueno, pues hay diferentes áreas donde hay que formar. Todo esto lo voy a pasar más o menos porque os digo que la sesión es muy compacta y lo que nos interesa es que ahora Santiago nos amplíe información. Sobre todo, quedaros con el cumplimiento normativo tiene un impacto muy importante, es una barrera muy, muy importante junto con la formación a la hora de implementar. Ahora intentaremos daros algunas pistas. Y, bueno, también tenéis por aquí, porque esto creo que se compartirá después, algunas pistas o alguna especie de check que os podéis hacer a vosotros mismos sobre el uso de la IA, cuando es una IA sin control, cuando es una IA con control, aunque probablemente Santiago ahora os amplíe esta información y os dé alguna pista más y a lo mejor hasta os ahorráis tener que hacer este chequeo, lo podéis hacer en el momento. Algunas tareas que podéis también verificar cómo las estáis gestionando a día de hoy. Si las estáis gestionando como tenemos aquí definido a la derecha, pues que sepáis que es posible que estéis haciendo cosas que no debamos. Y si estáis en este lado, pues eso significa que o habéis pasado por las manos de externos ya y os hemos ayudado a evolucionar esta parte o, bueno, pues habéis hecho los deberes. Nada, algunas tareitas también que podéis hacer con el uso de la IA para aquellos que estáis en fases muy iniciales y no sabéis todavía por dónde abordar esto, ¿no? O si tiene sentido abordar esto. Y sin más, pues os dejo ahora ya con Santiago, que nos va a dar una clase seguramente maestra como las que él da en cuanto a cómo adaptarnos al nuevo marco regulatorio. Por supuesto, en el tiempo que tenemos serán las claves más importantes para que tengáis una noción de esto y a partir de aquí pues estamos a vuestra disposición para resolver dudas y cuestiones al final de la sesión. Gracias, Igor. Me toca a mí, con lo cual gracias sobre todo por la magnífica intervención, sobre todo por el resumen y por los datos que has dado, que yo creo que son de gran interés para todos los que nos están escuchando para poder tener
claro lo que está ocurriendo y cuáles son las cuestiones clave a nivel de inteligencia artificial. Y aquí la cuestión clave para todos es que efectivamente Igor os ha explicado con absoluta claridad dónde está la oportunidad, ¿no? Os ha hablado de eficiencia, de ahorro de tiempo, de procesos más rápidos y muchas cuestiones encontréis en el informe en el que se explica cómo la inteligencia artificial puede efectivamente transformar la cuenta de resultados de vuestras corredurías, que es la cuestión, una de las cuestiones principales, ¿no? Entonces, mi intervención empieza exactamente donde termina la suya, porque efectivamente en el informe del que os ha hablado Igor, hay un dato que a mí me ha llamado la atención, evidentemente como abogado, me ha llamado la atención porque, y nos invita a todos a reflexionar, porque aunque la adopción de la IA avanza a un ritmo vertiginoso, como ha explicado Igor, solo el 8,3% de las corredurías declara tener un cumplimiento normativo completo y documentado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que más de la mitad de quienes ya usan la inteligencia artificial ni siquiera han evaluado su impacto legal. Y este dato, atención, no significa que el sector vaya tarde. Significa algo mucho más interesante, en mi opinión, para los que estáis en este momento escuchándonos. Significa que estamos en el momento exacto en el que la ventaja competitiva ya no es adoptar la IA, sino implementarla mejor que vuestra competencia. Entonces, nuestro trabajo con Igor, en este caso en la parte jurídica, la parte legal, evidentemente no es frenar vuestra innovación, no es frenar vuestra cuenta de resultados, es tratar de conseguir con vosotros de lograr esa oportunidad que Igor os ha dibujado, pero al mismo tiempo de una forma que sea operativamente defendible, jurídicamente blindada y además escalable. Eso es un poco la idea, es decir, hibridar y unir la parte de la ventaja de la inteligencia artificial más toda la parte de compliance. Para lograrlo tenemos que entender el terreno de juego donde estamos jugando, ¿no? Como lo hizo ayer el Real Madrid con el Manchester City. El despliegue de la inteligencia artificial en una correduría está condicionado seguramente por 4 grandes fuerzas regulatorias. La primera, que a lo mejor os suena, es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y atención, esto no es ciencia ficción. Este reglamento está en vigor desde el 1 de agosto de 2024. ¿Qué quiere decir? Que el calendario ya está corriendo y que es verdad que la aplicación de este reglamento es escalonado. Por ejemplo, a partir de del 2 de febrero de 2025 es obligatoria la formación. El artículo 4, la litera sí, hay una serie de obligaciones que van entrando en vigor escalonadamente y a partir del 2 de agosto de 2026 será de aplicación toda la parte de alto riesgo, siempre y que, añado un paréntesis, digamos que la normativa Omnibus, no quiero ahora aburriros con temas jurídicos, pero podría ser que este plazo sea desplazado un poquito más adelante, pero por el momento la situación actual es que el 2 de agosto de 2026 todo lo que es alto riesgo entra en vigor y os obliga a hacer determinadas cosas para evitar sanciones, evitar problemas. Segundo pilar esencial del Reglamento General de Protección de Datos, que evidentemente conocéis, porque en vuestro sector es noto que toda la parte de protección de datos tiene un valor y una criticidad importantísima. Y aquí es importante subrayar que cuando se habla de IA, no podemos olvidar que el combustible de la IA y de los algoritmos son los datos. Con lo cual, datos personales que puedan entrar en juego en el uso de la IA, entra de aplicación plena el Reglamento General de Protección de Datos, que es implacable. Luego, en tercero, el DORA, todo lo que tiene que ver con la resiliencia operativa y digital, y aquí quiero ser muy preciso, DORA efectivamente no aplica directamente a todas las corredurías por igual, ¿no? Porque si sois microempresa, pyme, podéis quedar excluidos del perímetro directo. Pero cuidado, atención, porque una cosa es que no os aplique directamente y otra cosa es que la aseguradora con la que trabajáis, que sí está directamente implicada en DORA, os exija contractualmente cumplir con determinadas obligaciones contractuales que ellos tienen que cumplir y os las trasladen directamente a vosotros. El cuarto pilar esencial es la normativa de seguros, que conocéis absolutamente al detalle. Estoy seguro que
os recuerdo, exige un deber de asesoramiento objetivo y un criterio profesional propio a la hora de asesorar a vuestros clientes. Entonces, atención, porque ningún algoritmo os va a eximir de esa responsabilidad. Más cuestiones importantes. ¿Cómo se traduce este marco en la práctica? Fundamentalmente en estas 3 capas de cumplimiento que debéis exigir y revisar antes de enchufar esa IA a vuestra ERP, como comentaba Igor. De nuevo, RGPD, esencial, el riesgo no es usar la IA, pero entender cómo la estáis usando. Si el algoritmo, si la inteligencia artificial entra en vuestra cartera para identificar un riesgo de fuga, segmentar leads, hacer venta cruzada o estamos haciendo un perfilado, necesitáis una base jurídica sólida, transparencia, es decir, un contrato con el encargado de tratamiento, blindar vuestro contrato con el proveedor tecnológico, es decir, una serie de operaciones jurídicas y documentales para que tengáis esa autorresponsabilización, lo que llaman accountability, que os permita demostrar que estéis cumpliendo con el reglamento de protección de datos. Luego, la capa de inteligencia artificial. Aquí mucha atención porque no toda la inteligencia artificial es de alto riesgo. Entonces, si usáis la inteligencia artificial para redactar correos o resumir un PDF, a lo mejor el riesgo no es máximo como establece la normativa de inteligencia artificial, pero si conectéis una IA para evaluar riesgos o fijar precios en pólizas de vida y salud, sí que estáis en el anexo 3 de alto riesgo. ¿Y qué significa? Significa más trabajo de compliance, y más ser grado de cumplir, tener un nivel de exigencia jurídica que cambiará radicalmente para vosotros. Luego, la capa de DORA de la que yo os he hablado, que significa que si integráis un sistema de inteligencia artificial en vuestros procesos críticos y más aún si esos procesos están conectados con los de la aseguradora o el banco o quien sea que esté directamente implicado en DORA, esto significa que vais a tener que tener también una serie de obligaciones para poder cumplir con la continuidad del negocio, la reversibilidad de los datos y evitar un problema de dependencia tecnológica. ¿Qué más? Ahora me detengo un segundo en el escenario de alto riesgo, ¿no? Porque es vital y porque además este escenario entra en vigor el 2 de agosto de 2026. ¿Qué quiere decir? Que si estáis utilizando ya la IA para temas de riesgo de salud o de seguro de vida y no tenéis o no estáis pensando cómo ser compliance a todo esto, evidentemente estáis un poco ya en un momento de contrarreloj y hay que empezar a hacer todas estas acciones. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que diferenciéis quién os vende la IA y quién usa la IA. Vosotros a lo mejor no habéis creado la IA, no sois ChatGPT, no sois Copilot, pero la estáis usando. Y el reglamento de inteligencia artificial establece cuáles son las obligaciones para quien es deployer o responsable del despliegue y está utilizando esa inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, lo primero que hay que entender es si se trata de una inteligencia artificial o un uso de alto riesgo o un uso que no es de alto riesgo. Porque en caso de que fuera de alto riesgo, tenéis que ser capaces de garantizar y organizar una supervisión humana real. Y aquí, atención a la automatización, porque hay determinadas cosas que no podéis automatizar sin supervisión humana si entramos en el alto riesgo. Tenéis que vigilar la calidad de los datos de entrada para evitar sesgos discriminatorios. Tenéis que monitorizar los logs y escalar cualquier incidente grave. Es decir, hay una serie de cuestiones, así como en casos concretos también realizar un informe, una evaluación de impacto en derechos fundamentales. Todo esto, de nuevo, son cuestiones jurídicas que tienen que hacerse para demostrar que estáis haciendo las cosas bien. Entonces, tenéis que entenderlo así. El proveedor tecnológico es como el motor, ¿no? Y vosotros sois los responsables de cómo conducís la inteligencia artificial. Es como quien compra un coche, tiene que tener el carnet de conducir. Pues esto es muy parecido. ¿Qué más? Evidentemente, de nuevo, aquí la cuestión clave que tenéis que grabaros en la cabeza es que la pregunta ya no es si la herramienta funciona o si la demo es bonita, la pregunta es si está preparada para pasar a producción en un entorno regulado como el vuestro, ¿vale? ¿Y dónde está exactamente la frontera del riesgo para vuestro negocio? Está lo que llamamos línea crítica y es la línea que separa el asistir
¿no?, al corredor por parte de la inteligencia artificial al sustituir directamente vuestro juicio, ¿no? Una cosa es que la inteligencia artificial os ayude a priorizar llamadas, a clasificar documentos, a resumir condicionados. Eso es productividad. Otra cosa muy distinta es que la IA empiece a influir de forma opaca en decisiones relevantes, ¿no? A quién le subimos la prima, a quién se la denegamos. Todo eso, atención, porque desde el plano jurídico es muy espinoso y requiere, evidentemente, una tutela y un juicio de un abogado para ayudaros a poder gestionarlo y saber si se puede o no se puede hacer. ¿Okay? Entonces, la regla de oro es, atención, porque cuando la inteligencia artificial funciona en procesos sensibles y la utilizáis con automatizaciones y con pilotos automáticos, se os tiene que encender una alarma. ¿Vale? Entonces, esto me lleva además a un error común que veo mucho en el sector, hablando con personas de aseguradoras, de corredurías de seguros, y es que muchos de vosotros creéis, y yo por eso quiero ayudaros a entenderlo mejor, creéis que contratar un software de IA diseñado, por ejemplo, específicamente para el sector asegurador es estar cubiertos, ¿no? Entonces, el punto clave aquí es que comprar una IA sectorial no equivale a comprar compliance, ¿no? Que la herramienta sea fantástica para seguros no elimina vuestra responsabilidad. Esto no es como si fuera una tostadora donde metís el pan y funciona, ¿no? O sea, comprar un sistema de inteligencia artificial implica tareas por vuestra parte, ¿vale? No podéis decir, no, como el proveedor me ha dado esta inteligencia artificial, es un problema suyo si funciona mal. No, esto no es así, ¿vale? Y mucho menos en un sector regulado como la banca o los seguros. Entonces, comprar bien inteligencia artificial, ¿qué significa? Significa alinear un caso de uso claro, ¿no? Garantizar el gobierno de vuestros datos, establecer quién va a supervisar esta inteligencia artificial, blindar vuestra relación con el proveedor. No es lo mismo una inteligencia artificial que otra. Basta ver los términos y condiciones para entender que hay inteligencias artificiales en las que en caso de daño responden como máximo con $100. Y hay mucha gente que no se lee estos términos y condiciones. Entonces, todo esto es esencial para poder evitar inspecciones de la ESIA, de la Agencia Española de Protección de Datos o también de la Dirección General de Seguros y que tengáis un problema a nivel regulatorio, ¿no? Entonces, vamos a ver, el informe que hemos visto hoy, como tendréis tiempo de leer, os da una hoja de ruta perfecta, ¿no?, para pasar de esta IA generalista a un caso de negocio real donde no podemos ya improvisar, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? En primer lugar, priorizar con vosotros un caso de uso que tenga un ROI claro, como ha explicado Igor. Es decir, hay que entender cuáles son los procesos donde implementando la IA os ayudan a ser más eficientes, a ganar productividad, etc. Luego, entender cuál es el impacto legal de la transformación de ese proceso a nivel operativo y contractual, ¿no? Entender cómo se va a integrar con vuestra ERP, ¿no? Validar qué datos se van a cruzar y establecer métricas de supervisión. Y obviamente blindar los contratos con vuestros proveedores para que proteger vuestra resiliencia y en el caso de que sea aplicable DORA directo o indirectamente de la misma forma. Y solo cuando todo esto está perfectamente gobernado es cuando podéis comenzar a escalar, ¿no? Termino. Lo que hoy necesita una correduría que quiera liderar el mercado no es simplemente una licencia de software. Necesita un partner que le ayude a priorizar, un partner que le ayude a integrar y un partner que le ayude a gobernar la inteligencia artificial. Necesita alguien que conecte el negocio, la tecnología y el derecho y la regulación. Igor os ayuda fantásticamente a identificar dónde está el retorno económico, cómo capturarlo. Nuestro trabajo con el equipo de Igor, con nuestro equipo legal, es conseguir que ese retorno además sea desplegable, defendible y sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, insisto, los abogados no estamos aquí para frenar vuestra productividad, vuestros beneficios, ni para frenar vuestra IA. Nuestro trabajo es daros esos frenos y esa dirección asistida para que podáis ir a 200 kilómetros por hora sin estrellaros, ¿no? Entonces, la idea es evitar que una buena decisión tecnológica acabe convertida en un pasivo regulatorio. Porque, señores, la inteligencia artificial por sí sola os puede dar eficiencia, clarísimo,
pero la inteligencia artificial bien gobernada os va a dar empresa, ¿no? Así que agradezco mucho a todos, muchas gracias, y si tienen preguntas estamos a su disposición. Vale, perdona, Santiago. Vale, por aquí tenemos una. A ver, si estamos usando la IA en la correduría, pero todavía no tenemos una política ni regulación interna. ¿Qué riesgo legal real tenemos en este momento? ¿Y qué importes o sanciones a qué importes o sanciones nos podríamos estar enfrentando? Santiago, yo creo que esta es para ti. Sí, estamos hablando de la parte un poco más antipática, que es el tema de las sanciones. Efectivamente, el tema de las sanciones es importante porque hablamos de 35 millones de euros, de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior. Sí estamos infringiendo una práctica prohibida de la normativa de inteligencia artificial, hasta 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocio mundial por incumplir obligaciones operativas de reglamento distintas a las prácticas prohibidas. Y aquí está el punto importante porque para vosotros que sois correduría, este es el tramo que incluye específicamente las obligaciones del deployer, del responsable del despliegue del artículo 26 y también de las obligaciones de transparencia del artículo 50. Y luego hasta 7,5 millones de euros o el 1% de volumen de negocio mundial por facilitar a autoridades u organismos notificados información inexacta, incompleta o engañosa. Siguiendo con la siguiente pregunta, problemas de no tener estas políticas, problemas de no tener controlado la IA. El problema, utilizando un anglicismo, que lo traduzco al español, es inteligencia artificial en la sombra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la empresa no está controlando cómo el empleado está utilizando la IA. El empleado puede estar subiendo información confidencial a un sistema de inteligencia artificial gratuito que no permite garantizar que esa información se proteja y no forme parte del proceso de entrenamiento del modelo algorítmico y que, por tanto, esos datos puedan de alguna forma ser públicos. Y, evidentemente, en ese caso, la empresa asumiría una grandísima responsabilidad porque habría una negligencia, ¿no? Una culpa invigilando. Con lo cual, es preciso, es oportuno, primero, evidentemente, entender qué sistema de inteligencia artificial queréis usar, pero si todavía no habéis tomado esa decisión, al menos tener unas políticas para poder informar a los empleados cuál es el uso que se puede hacer de la IA y cuál es el uso que no se puede hacer de la IA. ¿Okay? Porque de otra forma podéis tener realmente problemas importantes que hay que evitar, ¿no? Puede haber riesgos de fuga de información confidencial, datos personales, un montón de cosas. Mira, Santiago, tenemos otra, esta es muy al punto, ¿no? En la correduría estamos usando herramientas como ChatGPT para analizar pólizas o redactar comunicaciones. Si introducimos datos de clientes, ¿eso puede suponer un problema de protección de datos? Pues absolutamente sí, porque como decíamos antes, puede suponer un problema doble, puede suponer un problema, puede suponer muchos problemas. En realidad, yo desde luego no lo recomiendo porque pueden emerger sanciones a nivel de reglamento de inteligencia artificial y a través también de la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, evidentemente existe el principio non bis in idem, sobre el mismo hecho no se puede sancionar dos veces, pero si la materia sanciona por el mismo hecho por infracciones distintas, digamos que la situación puede ser bastante grave. Entonces, el problema que hemos visto en el informe, Igor, y también a todos los queridos y queridas personas que nos están escuchando, es que el uso de la IA se ha multiplicado, si no recuerdo mal, más del 80%, y el 8% solamente declara tener una compliance adecuada. ¿Qué quiere decir? Que del 8 al 80 hay que pensar que puede haber mucho utilización no compliance con sistemas gratuitos que puede generar estas brechas y estos riesgos que hay que evitar. De hecho, bueno, yo en las últimas semanas he tenido bastantes reuniones con corredurías sobre este tema y creo que hemos hecho pleno, incluso con versiones de pago,
en las que no tenían bien configurado esto y estaban subiendo información de forma incorrecta, ¿no? Dejar claro que un poco, o añadir a la respuesta que acaba de dar Santiago, que no es que no se pueda hacer, o sea, que lo que hay es que hacerlo bien sabiendo cómo se hace y tenerlo bien planteado, ¿no? O sea, no podemos decir que no vamos a analizar pólizas con la IA, sino que hay que verlo, pero que eso se podrá llegar a hacer, pero hay que hacerlo bajo un paraguas, un contexto y una preparación previa antes de empezar a hacerlo, ¿no? Vale, tenemos una última más que dice, si quiero empezar a regular el uso de IA dentro de mi correduría, ¿por dónde debería empezar? Política interna, formación del equipo, herramientas permitidas. De nuevo, Santiago, yo creo que podrías empezar tú respondiéndola y si veo que hay algo la complementamos. Digamos que la respuesta efectivamente no tendría que ser solamente desde un ángulo, sino desde lo que os estamos intentando trasladar Igor y yo, que es desde la fusión de distintas competencias. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, decidís conectaros o utilizar un sistema de Google con Gemini o un sistema de Microsoft con Copilot, eso os puede dar una determinada productividad, unas determinadas ventajas que a nivel de funcionalidad puede ser muy interesante para vosotros, pero al mismo tiempo que estáis decidiendo qué sistema de inteligencia artificial utilizar, es importante que el abogado, que el jurista os ayude a entender cuáles son las criticidades, las ventajas y también cómo poder implementar esos sistemas de forma adecuada con un plan de acción que parte con un assessment, es decir, con una autoevaluación para entender en qué punto estáis a nivel de cumplimiento, que os ayude a crear un plan de acción que sea sostenible, que no genere ningún tipo de impacto en el sentido de, nos están proponiendo hacer muchas acciones que no somos capaces de digerir y de aplicar en el corto plazo. La idea es, oye, la situación es esta, vamos a mitigarla y vamos a hacer un plan para que mientras podéis aumentar vuestra productividad, al mismo tiempo podáis evitar y mitigar riesgos legales. En cualquier caso, pues ahora pondremos ahí en pantalla nuestros datos de contacto para aquellos que quieran pues, transmitirnos sus preguntas por otros medios o que quieran pues, tener una conversación con nosotros con más detalle y profundidad. De nuevo, nada, Santiago, pues darte las gracias por acompañarnos hoy, aparte de acompañarnos en esos despliegues que estamos haciendo en corredurías con tanto éxito. Santiago podéis contactar con él en su correo electrónico que veis ahí en pantalla, caravaca@futura.legal y conmigo pues en igor@externus.com. El equipo de ventas de Externus también está a vuestra disposición para conversar con vosotros en cuanto a el alcance o cuestiones que podáis tener de nuestros servicios de implementación de IA. Y bueno, pues lo dejaríamos ya por aquí hoy, hasta la siguiente sesión que tengamos sobre este tema, que creo que no será muy tarde, porque es un tema realmente importante. Realmente, donde vemos que hay mucho interés, estamos recibiendo mucho interés sobre esta cuestión y probablemente pues, sea necesario abordarlo con más detalle en algún momento y si no, pues aquellos que no queráis esperar, por supuesto, pues estamos a vuestra disposición, Santiago. No sé si quieres añadir algo más antes de terminar. Que muchas gracias, que un placer y que esperamos, si tenéis la necesidad de poder contactarnos, estamos a vuestra absoluta disposición. Gracias a todos. Gracias a todos.